Y seguimos en esta edición de martes de Deporte B Central y Dani Sí. me hizo un pase hacia atrás Hacia con la atrás, claro. guinda. Sí, Claro. porque si no, no Y vale. si no, ya está. Claro. Estamos en falta. Porque lo tenemos a él, a Pato Fernández, nuestro especialista en rugby. Bienvenido, Pato, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. El pase siempre para atrás y es para Claro. adelante, es infracción, así que perfecto, saben las reglas, así que me siento cómodo, me siento como en el club. Está muy bien, está muy bien. Pato, y tenemos un año 2025 que acaba de cerrarse desde lo deportivo para los Pumas, pero que en breve también van a empezar lo que es la temporada 2026, los Pumas Seven. Bueno, hay un montón de información para hablar. En unos días nada más el sorteo del Mundial, el nuevo torneo con los del norte y los del sur. Hay muchas novedades para este cierre de 2025. Sí, en un párrafo metiste toda la información junta, lo cual es perfecto. Si quieren vamos desandando de a poquito. Decías muy claro, los Pumas terminaron la temporada deportiva. Cerraron contra Inglaterra, una derrota que estuvo cerquita de ser victoria ante uno de los mejores equipos hoy por hoy del mundo. Una ventana de noviembre, jugaron 3 partidos, primero con Gales en un piso histórico, el peor Gales, me atrevería a decir, de la historia, en un bajón no solo deportivo, sino económico en crisis, el Dragón. Se le ganó con contundencia, aunque dejando algunas cosas por mejorar, por pulir. Partido siguiente contra Escocia en Murrayfield, uno de los estadios históricos del rugby internacional. Se empezó perdiendo casi al punto de ser aplastado, pero los Pumas reaccionaron, entonces terminó siendo lo bueno y lo malo todo dentro de un mismo partido. Y contra Inglaterra pasó lo mismo, porque empezaron los Pumas corriendo de atrás, lo terminaron dando vuelta, casi dándolo vuelta ahí sobre el final, teniendo la última jugada para ganarlo. Se le terminó escapando, así que sin sabores en esta ventana que pudo haber sido excelente, terminó siendo con altos y bajos. La temporada no termina para los Pumas, sí adentro de la cancha, pero estamos ahora todos a la espera del sorteo del próximo Mundial. Sí, me van a decir cuándo es el próximo Mundial, dentro de 2 años. Sí, una característica que tiene el rugby de sortear todo antes. Por una cuestión meramente comercial, los mundiales de rugby son en parte deportivos, en parte también turísticos. Sí. Los mundiales son muy largos, la gente viaja entre partido y partido, se necesita más tiempo de recuperación un partido de rugby comparado con otros deportes. Entonces la gente entre partido y partido viaja, ves otros partidos, entonces termina siendo un gran evento comercial. Si te avisan mucho tiempo con anticipación dónde va a jugar tu equipo, a qué hora, qué día, en qué ciudad, es un éxito comercial, lo es mundial a mundial. Bueno, el mundial dentro de 2 años en Australia se sortea el próximo miércoles a las 9 de la mañana hora argentina. Lo bueno de esta ventana es que los Pumas se mantuvieron entre los 6 primeros del ranking mundial. Bien, teniendo en cuenta eso, ¿no? Como para estructurarnos. Decías que tal vez desde lo rugbyístico puede que el balance de, digamos, medio, pero es importante porque 2 de 3, y esto que decías, ¿no? De pensando en el sorteo y las posiciones en el ranking mundial para tener en cuenta importante las 2 victorias que consiguió de los 3 partidos que jugó. Sí, sin duda, y eso acompañado a la mala ventana de Australia, que era el competidor de Argentina entre ese 6º y 7º puesto. Explicándole un poco, el ranking del rugby en realidad no sirve para absolutamente nada, salvo para esto, determinar los cabezas de serie del Mundial, cosa que cerraba al finalizar este último fin de semana la participación de los seleccionados. Argentina quedó 6º. Próximo Mundial se estira la cantidad de equipos a 24. Venía siendo de 20, los primeros 3 mundiales fueron de 16, se fue agrandando. Ahora se separan estos 24 en 4 bombos de 6 equipos. Argentina quedó entre los 6 primeros. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que te evitás a las 5 potencias, por decirlo de alguna forma. Entonces, en el bombo 2 quedará Australia. Obviamente es el rival a evitar de los del bombo 2. Porque pero además bueno, va a ser local. va a ser local. Entonces, es el único, por decir de una forma, cuco del bombo 2, pero te aseguras prácticamente, a ver, toco madera porque esto es deporte, ¿no? Pero el paso a la siguiente fase de los Pumas está prácticamente asegurada. Ahí está, mirá. Ahí vemos cómo quedó el ranking y cómo quedan los bombos. Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Francia y Argentina al bombo 1. Son los 6 cabezas de serie. Va a haber 6 grupos de 4, entonces esos van a encabezar la zona. Después Australia, Fiji, Escocia, Italia, Gales y Japón. Al bombo 2, ahí Australia está muy por encima de los 2 rivales. Hay que tener en cuenta una cosa y que pasó en el último Mundial. Estamos pensando esto con el nivel de ahora. ¿Qué va a pasar en 2 años? Bueno, claro, ahí está el tema. Es un dilema. Podemos pensar que Australia es un país
muy importante en cuanto al rugby, si bien estos últimos años también ha entrado en altos y bajos constantes. Es un clásico y además va a ser local, suele reorganizarse y rearmarse para los mundiales. El resto son más volátiles. Escocia no está en un mal nivel, pero bueno, está según el ranking En segundo orden. Sí, en el segundo orden. Y ahí está también el punto, ¿no, Pato? Que hablábamos recién. Si Argentina también tiene que sostener el nivel o mejorar el nivel de acá a 2 años, el resto de los seleccionados también tienen 2 años para trabajarlo. Sin duda, sin duda. Pero bueno, esto para el próximo Mundial, además de agregarse 4 equipos, se agrega la instancia de octavo de final. Entonces, ahí se agregó esa instancia que quizás va a ser un poquito más emocionante y quizás menos presión esa de quedarte afuera en zona de grupos, cosa que le pasó a Argentina en 2019, que con esto que hablábamos de los sorteos que se hacen con un ranking que cierra 2 años antes, lo que le pasó fue que le tocaron Inglaterra y Francia, que 2 años antes del Mundial de Japón quizás no eran candidatos y llegaron al Mundial. Y Argentina coincidió con 2 de los grandes candidatos de este Mundial y quedó lógicamente afuera, pese a perder el partido con Francia por muy poco. Eso le pasó. Lo malo en 2019, lo bueno en 2023, que le tocó un grupo realmente muy accesible. Bueno, damos por descontado que para este Mundial le va a tocar un grupo accesible. Después allí tenemos que empezar a ver cómo serán los cruces de octavos y cuartos de final, porque ahí también va a haber, es realmente una moneda al aire, eso ya está preorganizado, entonces ya estamos ahí con el esquema armado de qué grupo nos va a tocar y evitar Australia, obviamente, en el bombo 2. Yo me quedé pensando un poquito sobre lo que fue esta actuación en Twickenham con Inglaterra, también lo que fue con Gales y con Escocia. Y te quiero consultar a vos como especialista también, Pato. Argentina viene jugando y tiene mucho recorrido con los equipos del hemisferio sur, ¿no? Obviamente. ¿Qué cambia en el juego, ¿no? Al enfrentar a Nueva Zelanda, a Australia, a Sudáfrica, cuando tenés que enfrentar a Escocia, bueno, en menor medida, pero en Inglaterra, en Francia, que son equipos de primer nivel europeo? Mira, la diferencia histórica que hubo entre el hemisferio norte y el hemisferio sur fue que los europeos juegan un rugby, por lo general jugaban, y si querés ahora te pongo un asterisco de los y después, un rugby más táctico, más patadas, más pensado, más cerebral, y el rugby del sur es más dinámico, más vertiginoso, más físico, y esa era la gran diferencia. ¿Qué pasa ahora? Los europeos han empezado con esto de los seleccionados prácticamente a la carta. Jugador que le faltan, siempre hay algún fisiano a mano que terminan por temas reglamentarios nacionalizándolos. Entonces, eso se empezó a desvirtuar un poquito y a veces te encontrás con que seleccionados europeos juegan como si fuesen neozelandeses. Entonces, esa diferencia ya quedó menos marcada. Te saco de eso, de esto de cómo juegan en un lado y en otro, y te lo separo a Sudáfrica, el bicampeón, que aplasta a todo el mundo. Es un juego extremadamente físico, al límite, y ya te digo, ahora 2 años me atrevo a decirte que va a ser el candidato al tricampeonato porque está un escalón por encima de todos. Y hablando de candidatos, ¿no? ¿Qué pasa con los All Blacks? Y que además que en este año 2025 Argentina tuvo una victoria absolutamente importante en el Rugby Championship. ¿Ya no son más el cuco que eran antes? Bueno, siempre en el mundo del rugby se hablaba de que la victoria más difícil es la primera. Y esta, la de los All Blacks, fue la que más costó como local este año. Los Pumas le ganaron en Vélez. El único antecedente había sido el empate en 1985 con una pelota que se le cae al flaco Ure entrando ahí el ingol en Ferrocarril Oeste. En 2001 en River también una victoria que se nos fue de las manos sobre el final y llegó este tan esperado triunfo ante los All Blacks. Se hizo realmente desear muchísimo. A ver, sí bajaron el nivel considerablemente con respecto al cuco que fueron durante prácticamente 12 años. No dejan de ser potencia en los mundiales, es como Alemania en el fútbol, son esos equipos que por más que no vienen bien, nadie se atrevería a descartarlos. Se están rearmando, están en un proceso de recambio, pero ves el 15 y decís, realmente son buenos, son realmente muy buenos, así que yo no lo descartaría. Lo mismo pasa con Inglaterra, que viene con altibajos, pero que ya te empieza a demostrar que va a ser uno de los que levante la mano. Francia será una incógnita, tienen un problema, el 9 y el 10, Dupont y Ntamak, probablemente la mejor pareja de medios, los cerebros del equipo. Dupont por haberse pasado al 7 para los Juegos Olímpicos y Ntamak por lesiones han faltado bastante al seleccionado, pero cuando los recupere, sin duda Francia va a estar ahí arriba y ya lo que les decía, ¿no? Sudáfrica al top. Irlanda también es otra de las incógnitas que venía siendo equipo top y ahora muestra algunas debilidades. Probablemente se pueda llegar a rearmar para el Mundial. Te quiero preguntar 2 cosas. Primero por el seleccionado argentino en sí, digamos, por
más allá del recambio que puede llegar a ver pensando acá 2 años, es como que hay una base consolidada. Y también por la lesión de Juan Cruz Magía, ¿no? Que no es menor, pues el ligamento de la rodilla derecha. ¿Cómo es este armado general del equipo de Contepomi? Sí, bueno, como saben, los jugadores de los Pumas, la gran mayoría juega en el rugby europeo, Claro. ya habiendo perdido la participación de Jaguares en el Super Rugby, los jugadores que quieren mantenerse en la elite, lamentablemente se tienen que ir a jugar afuera, a pesar de que ahora se creó acá un nivel medio como es el Super Rugby Américas, Claro. que prepara a los jugadores y ya no hay tanta diferencia, la brecha se acortó con las ligas top europeas, pero sigue habiendo diferencias. Argentina hizo girar una rueda y algo que noté este año y los últimos años en particular, históricamente a nosotros pasaba que la figura de los Pumas jugaban en los Pumas hasta que se retiraban. Claro. Eran dueños del puesto hasta que se retiraban por una cuestión lógica de nivel y de presencia y de experiencia. Y ahora ya te das cuenta que había jugadores que en su momento tenían la camiseta ganada y que o pasan a ser suplentes o terminan no convocándolos, Claro. pero no porque empezaron a jugar mal o bajaron su nivel, sino porque aparecieron otros Claro. que realmente juegan mejor. El primero que se me viene a la cabeza es Tomás Lavanini, que fue Claro. durante cuántos años titular, o Matías Alemano también, jugador que llega a los 100 partidos con la fiesta de los Pumas, pero aparece Rubiolo, aparece el Lungo Molina, y realmente son jugadores que entraron a la cancha. Como te eleva la vara también. Sí. Bueno, ¿no? eleva la vara eso. Bueno, Alemano volvió a ser convocado, entonces ahí marca la pauta un poco que hacen correr una rueda, cosa que antes le pasaba a otros seleccionados y nunca a los Pumas, Claro. y eso es sano. Tema Malía, sí, rotura de ligamentos, una jugada desafortunada en el final del partido, un tackle a destiempo, Durísimo, una jugada que ya, bueno, recorrió redes sociales y que sigue recorriendo porque es polémica, un tackle a destiempo, sin duda a destiempo. Muy enojado el cuerpo técnico argentino. Sí, eso abrió otra puerta de polémica, Claro. porque antes de terminar el partido, Felipe Contepomi, el entrenador de los Pumas, bajó a la cancha. Hubo algún altercado, todavía no se vieron imágenes. Felipe Contepomi dijo que lo golpeó, le pegó una palmada en el pecho. Además de acusarlo a Tom Curry, una de las figuras del sección inglés, que además hoy anunciaron el 15 ideal del año, está dentro de los 15, como bully o matón, como que tiene estas actitudes siendo la figura que no debería tenerla. Claro. Acusándolo de esto, del golpe que le pegó en el pecho en el túnel. Todavía no hay imágenes. La UAR, la Unión Argentina de Rugby, ya hizo el descargo correspondiente. Veremos. Yo no soy muy optimista con Claro. que haya alguna Con que se sanción llegue con el a- año terminado. Lamentablemente lo de Malía ya está en su club en Toulouse, en Francia. Larga recuperación para él. Lo único bueno es que, bueno, para el Mundial falta un montón. Bueno, eso es lo positivo entre todos. Sí, que no me escuche el presidente de Toulon porque No, me parece no, que claro, eso es un pero- lío bárbaro, pero bueno, sí. Sí, tal vez eso, ¿no? Lo que llama la atención es si ya el partido estaba casi definido, que fue sobre el final, la acción peligrosa y que no te Aislada. das cuenta La de pelota que... ya estaba lejos. Claro, que no te das cuenta que estás poniendo en riesgo la salud deportiva, la salud física de un colega. Eso es lo innecesario, ¿no? Sí, sí, igual es una acción que pasa bastante seguido. Claro. El reglamento es muy duro con este tipo de acciones. En el partido no lo trataron como tal, cobraron solo penal, no le mostraron tarjeta amarilla al inglés. Pudo haber sido, le podrían haber mostrado la tarjeta amarilla. Recuerden, en el rugby tarjeta amarilla es 10 minutos afuera. Llegó claramente a destiempo, claramente no fue a tapar la pelota, iba a taclearlo. El tema que en el rugby no se puede taclear un jugador sin pelota, Claro. Claro. es una de las reglas básicas. Así que una pena enorme. Juan Cruz Malía, una de las figuras del seleccionado argentino, uno de los mejores jugadores argentinos en Europa, una pérdida de peso la del cordobés. Lo que llama también la atención y tal vez genera como más angustia, si se quiere, a esta palabra, es después de ver esa acción confirmada la lesión, ¿no? Y la Claro. gravedad que tiene. Eso es lo que también genera como más impotencia ante lo nada que pasó reglamentariamente en el partido. Sí, sí, porque fue algo que lo que se dijo post partido. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que acá pase algo? Claro. La repetición de palabras. Bueno, sí, fue desafortunada también, en eso hay que, también es cierto, ¿no? Fue desafortunada porque justo cayó con todo Sí. el peso de Sí. su cuerpo y el de su rival Sí. en la misma rodilla. Claro. Una lástima, cayó mal. En principio a mí No te había parecido. cayó tranquilo, Claro. Malía, o no se lo veía tan dolorido como para una lesión tan grave, pero bueno, el diagnóstico llegó después muy rápido. Una pena enorme, al menos 7 meses afuera de las canchas el cordobés. Se perderá, bueno,
casi toda la temporada o toda la temporada del top 14 francés y veremos si va a estar para el lanzamiento de esta Nations Cup, la nueva modalidad en la que el rugby mundial empieza a reorganizarse. Para pasarles en concreto a los que no son de rugby, los seleccionados juegan 3 partidos amistosos en julio y 3 en noviembre. Fueron los partidos que se jugaron acá últimamente. Exacto. Ahora lo que hicieron fue, para reorganizar y para darle un marco competitivo a esos partidos que eran meramente amistosos, es integrarlos a un gran torneo internacional. Entonces los del norte juegan contra los del sur, Argentina los 3 partidos de julio de local, los 3 de visitante, y después hay un partido final que se jugará en Twickenham, en Londres, pegadito a los partidos de noviembre. Recordemos, el año que viene no hay Rugby Championship, porque, bueno, Sudáfrica y Nueva Zelanda se cortan solos, al menos una vez cada 4 años, eso tocará el año que viene, así que Argentina jugará 2 partidos contra Australia y 1 al menos con Sudáfrica, eso es lo que se dice, todavía no está confirmado, pero es algo, bueno, muy parecido quizás a lo que pasa en el hockey, ¿no? Con la Pro League. Sí. O en la BNL con el vóley, que es un torneo anual también de selecciones y que también implica puntos en el ranking. Claro, así que bueno, veremos si esto termina siendo un éxito, si es meramente que los puntos de los partidos valgan un poquito más, eso bueno, veremos con el correr de los torneos cuánto prestigio gana esto, que es simplemente organizar un poquito un calendario. Antes eran test matches. Bueno, pero te da competencia. Te da competencia y te da una linda previa pensando en el Mundial, ¿no? En Mundial, toda esta medirte, organización, en la previa y demás. Está bueno para que el año previo por lo menos amainar esa espera para el Mundial. Sí, también algo que bueno, nosotros quizás no lo vemos porque estamos más enfocados en Argentina, también hay un segundo nivel en el que va a estar Chile y Uruguay. Si bien no hay ascensos y descensos, va a ser un torneo cerrado. Bueno, ellos sí van a tener una competencia un poquito más concreta, más organizada, un poco más seria. Entonces, para los países emergentes sí va a ser importante. Que Argentina décadas atrás no la tenía. Correcto. Que después de sumarse al famoso Tri Nation empezó a tenerlo y que, bueno, es muy necesario. Dijiste hace un ratito, y hablábamos con Lau, porque acá viste que abarcamos todo, bienvenido a Deportes del Central, hablamos del Seven, y lo nombraste hace un ratito también cuando nombraste a Francia. ¿Qué novedades hay con respecto a los Pumas Seven? Los Pumas Seven ya están en Dubái, arranca la temporada este sábado, primera de las etapas, cambia el formato, cambia la cantidad de equipos también, se achica todo un poco, serán 6 etapas y 3 etapas finales en las que se juntan con los que vienen de la segunda división o categoría, allí por ascensos y descensos. Estimamos que los Pumas no van a tener problema en conservar ese puesto. Se achica un poco. Bueno, el Seven ha buscado una forma de ser comercialmente rentable, les está costando. Si bien es muy divertido y está dentro del programa olímpico, siempre suele estar a la sombra del 15. Es un lindo divertimento. Para los que vemos el rugby, obviamente es divertido ver un partido de Seven porque es más dinámico. Para los que no son de rugby es más sencillo de ver, las reglas son mucho menos complejas que la del 15, pero comercialmente es un torneo, el circuito mundial, que es el que empieza este fin de semana, es muy caro, se trasladan por todo el mundo, muchos planteles. Mucho viaje. Mucho viaje, muchas fechas. A nosotros igual nos encanta, que lo pasamos acá permanentemente en Deporte B Central. Nos parece muy divertido. Sin embargo, es verdad, ¿no? Porque son ciudades que económicamente ya es muy costoso poder llevar a los seleccionados y tener que trasladarlos. También, si decís que comercialmente todavía no tiene el gancho necesario, ahí se encuentra la explicación de por qué tantos cambios está teniendo siempre el circuito mundial. Está en una búsqueda permanente. Están en una búsqueda, se achicó la cantidad de equipos. Ya hace 2 temporadas hicieron esto que para Argentina fue malísimo, porque agregaron esta etapa final para definir al campeón justo en las 2 temporadas donde los Pumas arrasaron en la etapa regular. Se llevaron 2 títulos de liga, parecido a lo que le dieron a Central, pero se sabía de antemano. Estaba en el reglamento de antemano. Estaba en el reglamento de antemano. Así que le dieron ese título. Lamentablemente después en las finales se terminó en una de ellas topando con Francia, que se había armado para los Juegos Olímpicos exclusivamente. Una pena enorme. Santiago Gómez Cora con un equipo algo renovado, algunos retirados, algunos que se pasaron al 15. Pero eso, quizás ese es el fuerte de Santiago Gómez Cora, sobre todo estos últimos años. Tiene al igual que lo que hablamos de los Pumas, el 15 tiene la rueda girando y ya los que se suman ya están en el equipo, ya están metidos, ya saben lo que tienen que hacer. Le pasó post-Tokio que la mitad del equipo se retiró de ese equipo que era muy bueno y ya el año siguiente había mejorado el nivel de juego
Y decía, pero ¿cómo si los que son titulares ahora antes o eran suplentes o no estaban y ahora juegan mejor? Y bueno, porque ya... No necesita ese periodo de adaptación, como que llegan y... Es un arquitecto, es un obsesivo en el buen sentido de la palabra del entrenamiento y de esto de generar estructuras de juego. Santiago Gómez Cora ya están en Dubái con algunas caras nuevas, con algunas caras de las de siempre. Sigue Moneta, sigue Álvarez Furcade, sigue Luciano González, bueno, entre otros. Los que perdieron, quizá los de más peso, Rebol que se retiró, una de las figuras, Osaksuk está jugando en Francia, se pasó al 15, Schulz, otro de los cordobeses experimentados que también dejó, Elizalde se pasó al 15, Fraga lo mismo, Wade. Bueno, son algunas de las caras que en principio no vamos a ver, porque también hubieron jugadores que se pasaron al 15 y después volvieron. Están ahora como Bazán Vélez, está Santiago Mare, así que bueno, hay algunos jugadores que obviamente se quieren pasar al 15 porque les gusta el 15 o calculo también por una cuestión económica, no lo descarto tampoco, pero bueno, son desafíos diferentes. El equipo de Gómez Cora que debuta el sábado ante Fiji a las 6:10 de la mañana, así que no sé, Nos gustan los horarios. Sí. Los horarios... 6 y 10 cayó. Ahora cayó justo redondito. 6 y 12, ¿viste? Claro. Pasa que, bueno, son partidos cortos. Y para todas las edades, los más chicos que quizás siguen derecho, y la gente de nuestra edad, que ya a esa hora ya nos estamos levantando. Podemos poner el despertador, mirar el partido y después ir a comprar las facturitas, unos bizcochitos y demás. Yo ya estoy tan grande que ya no me pongo el despertador, que son las etapas de la vida, ¿no? Qué tema, ¿no? Cuando ya no necesitas despertador, y bueno, ahí hay una alarma. Una alarma, justamente. Claro. Terrible. Pato, ¿cuánto influye, ¿no?, para la esencia del deportista argentino, más allá de que en Argentina la tradición del rugby es absolutamente fuerte, de que el Rugby 7, los Pumas 7 sean olímpicos, ¿no? Que haya todo un movimiento olímpico, que puedas competir a nivel en el circuito, en Juegos Panamericanos, obviamente que también en los Juegos Olímpicos, y todo ese sentido de pertenencia, de grupo, de lo que pasa siempre en las delegaciones nacionales. Esa también puede ser uno de los factores o de las claves que tiene Santi Gómez Cora a la hora de siempre encontrar jugadores para la renovación. Sí, y el movimiento olímpico, y le tengo que sumar algo al movimiento olímpico, el Juegos Olímpicos de la Juventud, sobre todo el que se hizo acá en Buenos Aires, que fue quizás esa camada de los campeones fue la que se sumó post-Tokio y que ahí me parece que hizo germinar esa semilla de decir, mirá, si los formamos de más chicos y los tenemos juntos de chicos, saltan enseguida al seccionado mayor y se suman prácticamente sin necesitar ningún tipo de adaptación. Bueno, me parece que eso fue lo que le dio a Santiago Gómez Cora la razón cuando él decía que había que formarlo de más chicos. Bueno, y el tema de la identidad y algo que también tiene el Seven, es mucho más relajado, el seleccionado es mucho más relajado, quizás los Pumas es un poco más cerrado, un poco más serio, un poco más, no sé, conservador, por decirlo de una forma. En cambio, el Seven se vive como, el circuito se vive como un verdadero circo y no con el lado como malo de la palabra. Un espectáculo deportivo, Es ¿no? un espectáculo, sí, todo mucho más abierto. La gente, inclusive el público, pueden acceder a la intimidad. Presiones, ¿no? Sí, sí, todo. Hay menos peleas y si bien hay un poco, tampoco hay menos roces. Y lo que decís del sentido olímpico es muy bueno y quizás eso cambió un poquito. Antes el rugby de Seven era una mera plataforma para el que se destacaba en Seven, saltaba al 15, o ahí vamos a darle roce en el Seven y que después pase al 15. Y ahora se convirtió en un verdadero deporte de especialista. Ya no va uno solo, probalo acá que salte al 15. No. Si salta al 15 es porque ya jugó mucho al Seven y el entrenador del 15 dijo, como, no sé, Isgro, por ejemplo, que ahora es uno de los jugadores importantes del 15, pero son casos muy puntuales y no es la plataforma de lanzamiento, es como, no sé, nosotros cuando éramos chicos, o al tenis de dobles. Antes quizás se metía un singlista a jugar dobles y era un fenómeno, y ahora capaz que va el mejor tenista del ranking número 1 y se pone a jugar dobles y ya no hace la diferencia, porque hay otros que juegan o al doble. Elige jugar doble. Claro. O elige ser doblista, o el que viste que juega al futsal. Antes muchos jugadores de futsal han venido acá y decían, bueno, no me fue bien en el fútbol 11, intento con el futsal. Hay jugadores que quieren jugar al futsal. Bueno, tal vez con el Seven está pasando algo similar. Tal cual, así que hay gran diferencia entre Seven y
y el rugby de 15. Recuerdo la primera incursión de los Pumas en los Juegos Olímpicos en Río. Sí. Hubieron jugadores del 15 que se sumaron, Imov, Moroni, bueno, y algunos otros, pero me acuerdo puntualmente de Imov y Moroni. Y ya después no trajeron más jugadores del 15 para reforzarse. Claro. Mantuvieron con este plantel que Gómez Cora había empezado a moldear de especialistas. Y bueno, y pasó también al revés. Moneta, por ejemplo, estuvo en una gira de los Pumas y no jugó. Claro. Cuando sí, bueno, es quizá probablemente el mejor jugador de Seven del mundo, pero bueno, evidentemente para el 15 es distinto, no cualquier jugador se adapta. Claro. Luciano González también, que es uno de los mejores del mundo, tuvo su oportunidad de formar parte de un plantel de los Pumas 15 y no llegó a debutar. Bueno, es un deporte, son dos deportes distintos, a pesar de que se juegan en la misma cancha, con la misma pelota. Y con reglas similares, pero no. Sí, son reglas dos similares, deportes. pero no, es muy difícil. Y también lo físico de los jugadores. Era algo que hablaba hoy con gente de la Yaguareté justamente, que les voy a dar una noticia ahora cuando pasemos al Ahora tema vamos a hablar de la Yaguareté, pero por que supuesto. bueno, son el Seven no juegan jugadores muy pesados, No, por no, ejemplo. no. Los que juegan de primera línea del 15, y bueno, yo jugué de primera línea toda mi vida, así que el 15 Claro. lo veía de afuera y me divertía, pero no lo podía jugar porque Claro. es una cuestión de movilidad. O sea, es exactamente la misma cancha en la que se juega de 15, pero se juega con 7. Claro. Imagínense hacer Mucho despliegue. Imagínense hacer un fútbol 5 en una cancha de 11. Claro. No, es Imposible. imposible, no, es solo puede jugar gente que es extremadamente rápida, es otro tipo de físico que puede jugar al Seven. Y hablábamos de la Yaguareté, que también van a tener una concentración importante en Brasil y que ellas en este reacomodamiento del circuito tal vez es uno de los seleccionados que se pudo ver perjudicado, si se quiere, ¿no? Con este reordenamiento. Sí, están en el tercer escalón, van a jugar en Dubái en enero para subir al segundo escalón, que después ahí se juegan 3 etapas, en Kenia, Montevideo y en San Pablo. Hay expectativa que se puedan meter en ese lote del segundo nivel. Es difícil que puedan acceder al circuito principal. Ya finalizaron la concentración en San Pablo, les fue realmente muy bien. Jugaron 4 amistosos, bueno, en realidad hicieron equipo A y equipo B contra equipo A y equipo B de Brasil. Ganaron 2, perdieron 2, jugaron 2 partidos cada uno, así que les fue realmente muy bien. Ya con el equipo pensamos que está armado para este viaje que hablábamos de Dubái en enero. Así que también es un deporte que está creciendo. Quizás lo que tiene de malo, si la comparamos, igual son odiosas las comparaciones, ¿no? Si la comparamos con los varones, es que el rugby de 15 en Argentina no está desarrollado. Claro. No se juega rugby de 15 y popularmente el rugby de 15 es mucho más masivo. Estoy haciendo una redundancia, pero es el deporte que más se ve alrededor del mundo, que comercialmente más atractivo. Bueno, en Argentina está en pañales, pero tengo la información que el año que viene probablemente se venga el primer partido de Yaguaretés 15. ¡Apa! Así que será ¡Apa! un verdadero gran paso. Ya este año hubo partidos de selecciones provinciales de 12. Es el paso anterior. Hay mucha diferencia, lo que hablábamos recién, hay mucha diferencia entre el rugby de 7 y el rugby de 15. Por ejemplo, en el rugby de 7 el scrum son de 3 personas y en el de 15 son de 8. Hay muchas reglas muy diferentes, los golpes son diferentes. Tengamos en cuenta que las mujeres que juegan al rugby, muy pocas hicieron una carrera de infantiles juveniles, te diría prácticamente ninguna. Porque de hecho no son muchos los clubes que tienen la rama femenina. De esos clubes no todos pueden completar equipos juveniles. De hecho, por lo general muchas de las nenas juegan con varones hasta cierta edad, hasta en la edad que pueden jugar. Después quedan ahí en ese limbo que arman quizás una categoría juvenil, pero con chicas de edades muy disímiles. No, ese desarrollo todavía está a trunco, pero bueno, ya las chicas que están jugando a nivel mayores fueron escalando de 7 a 10, de 10 a 12, y bueno, el próximo paso, que es lento y que fue realmente muy lento, bueno, el año que viene se cree que va a haber ahí un triangular o un cuadrangular con Colombia y Brasil, que son las que están más avanzadas en el continente, y quizás Chile se suma. A diferencia de los varones, Sí. ¿no? Que Argentina a nivel panamericano, podríamos decir, tanto en 15 como en 7, tiene una supremacía. Acá tenés a Colombia y a Brasil, que también te invitan a elevar un poquito la vara. Sí, Argentina en varones es imbatible. Y en el 7
Han ido mejorando mucho ya. Colombia ya le han ganado las últimas veces, son tricampeonas sudamericanas. En Seven con Colombia les han sacado ahí una luz de ventaja, al menos con esta camada de Jaguaretés que realmente juegan muy bien y que mejoraron mucho. En el 15, bueno, obviamente no se han enfrentado porque Argentina no tiene seleccionado de 15, entonces eso lo veremos más adelante. Colombia y Brasil sí ya han jugado inclusive en mundiales. Dijiste algo que es absolutamente importante para tener en cuenta en lo que es rugby femenino en Argentina. Todavía es un deporte en desarrollo. Claro. Entonces, que esté la voluntad de quienes dirigen la Unión Argentina de Rugby en seguir sosteniéndolo, en seguir apoyando, en no buscar resultados ahora y en entender ese proceso lógico que demanda hasta que todos los clubes puedan tener no solamente su equipo de 15, también su equipo de 7 y todas las diferentes divisiones, M15, M19, lo que sea necesario para poder formarlo. Eso va a llevar décadas. Bien. Entonces hay que tener paciencia para que llegue ese momento y mientras tanto seguir trabajando en la difusión y en la ampliación del rugby femenino. Sí, décadas siendo optimista, sí, es muy difícil. Hay pocos clubes de los tradicionales del rugby, y no me refiero solo a Buenos Aires, sino a Argentina, que tienen rugby femenino. Quizás ese es un primer impedimento. Hay cada vez más mujeres que juegan, eso sí es lo que hace pensar que puede llegar a seguir creciendo y este paso hacia el 15. El seleccionado mayormente se ha nutrido de jugadoras que han venido de otras disciplinas, entonces quizás físicamente son superiores o que ya tienen disciplina por haberla arrastrado en la formación de otros deportes y eso realmente se nota. Lo que tiene es que, claro, la competencia en cada región, la mayoría de las chicas son del interior y en el interior muchas veces las distancias son más grandes y también hay que entender a las chicas que juegan un deporte quizás no tienen tanta competencia, terminan probablemente aburriéndose o bueno, ahí es trabajo de las uniones que cada vez más clubes, yo no sé, al punto que en algún momento vas a llegar a un punto en el que haya que obligar a los clubes, así como se los obliga a tener tira de juveniles y si durante tantos años no presentaste tantas cantidad mínima de juveniles, o te desafilian o te hacen descender. Bueno, eso en algún momento tendrá que ser parte del reglamento si es que Argentina quiere que su rama femenina crezca. A nivel mundial está creciendo. En Argentina viene un poquito más despacio. Sí, ha crecido bastante con Nahuel García, con Facu Salas, con Natalia Díaz, que es la preparadora física. Bueno, acá que se habla mucho del polideportivo, Natalia Díaz fue pesista en Odesur. Bueno, era preparadora física, una parte importante de este crecimiento que tiene el rugby femenino de la Jaguaretés, que terminaron esta concentración en San Pablo, ya pensando en Dubái el año que viene. Bueno, Pato, gracias. Mil gracias por todo, la verdad que completísimo el informe y te esperamos cuando vos quieras para hablar de rugby, que nos encanta en todas sus variedades, así como lo hicimos recién. Así que mil gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, y hemos ¿Nos llegado vemos al final. mañana nosotros? Claro que sí, hemos llegado al final de este Deporte de Central de día martes. Chau, chau.